Hola a todos, me compré un fondo negro portátil y he notado que brilla bastante bien, probablemente porque está hecho de plástico. Me pregunto cómo conseguir que quede más negro y qué pintura se necesita para ello. Bueno, vamos a averiguarlo. Sí, el negro es sin duda un color interesante, pero además del negro, también se utilizan otros pigmentos oscuros, así como claros. Creo que, para empezar, vale la pena considerar los pigmentos más interesantes, ya que pueden ser no solo llamativos, sino también bastante tóxicos. Es curioso que, al igual que en algunos animales, el color rojo indica peligro. Lo mismo ocurre con ciertas sustancias naturales. El color rojo puede indicar que una sustancia no es segura. Por ejemplo, tomemos el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio y tiene un color rojo anaranjado brillante. Este mineral se puede encontrar cerca de fuentes hidrotermales, donde a menudo se extrae mediante minería subterránea. Trabajar con este pigmento es muy peligroso, ya que debido al mercurio en su composición, esta sustancia es muy tóxica, aunque no tan peligrosa como el mercurio puro. Por cierto, el mercurio se puede obtener fácilmente del polvo de cinabrio simplemente calentándolo. A alta temperatura, el sulfuro de mercurio se descompone en azufre y mercurio metálico, que se evapora fácilmente y se condensa en las paredes más frías. Verificación. Formando un hermoso espejo de mercurio. Por esta razón, el cinabrio sigue siendo el principal mineral para la obtención de mercurio metálico, y además se vende como un pigmento bastante caro para artistas y restauradores. Además del cinabrio, existe otro pigmento natural muy brillante y tóxico, concretamente el oropimente. Desde el punto de vista químico, se trata de un sulfuro de arsénico, y se puede encontrar cerca de fuentes geotermales o de fumarolas sulfurosas humeantes. Al igual que el cinabrio, este pigmento es muy tóxico y peligroso para el ser humano, lo que sin embargo no impide que se utilice. Hoy en día, no solo se utiliza como una rara sustancia colorante, sino también como materia prima para la fabricación de vidrios, cámaras infrarrojas y semiconductores, en los que se añaden impurezas de arsénico al silicio para crear una unión PN. Es interesante que muchos pigmentos naturales brillantes a menudo pueden ser tóxicos. Pero en realidad, la naturaleza no es tan simple, y hasta una simple piedra blanca puede resultar tóxica. Tomemos por ejemplo este mineral, la cerucita, que es un carbonato básico de plomo y que se utilizaba desde la antigüedad como blanco de plomo. Tenían un valor muy alto debido a su color blanco puro y a su buena capacidad de cobertura. Sin embargo, en la naturaleza no se encuentra con frecuencia, por lo que principalmente el blanco de plomo se obtenía de forma artificial. Comenzaron a fabricarlos ya en la antigüedad. El historiador romano Plinio, en el primer siglo de nuestra era, escribió que esta pintura se obtenía mediante la acción de un vinagre muy fuerte sobre pequeñas virutas de plomo. Pero con el tiempo, se encontraron métodos más eficaces para obtener este pigmento. El método más antiguo, el holandés, consiste en que primero las láminas de plomo se enrollaban en espirales y luego se colocaban en vasijas de barro esmaltadas por dentro. En el fondo de estas vasijas se vertía un poco de ácido acético. Estas vasijas se cubrían con placas de plomo, luego se apilaban en varios niveles unas sobre otras y se enterraban en estiércol de caballo. El dióxido de carbono liberado durante la descomposición del estiércol, junto con el ácido acético, reaccionaba con el plomo, haciendo que el plomo metálico se transformara en una sal básica de carbonato, y en la superficie del plomo se formaba esa misma capa blanca de blanco de plomo. Esa capa se raspaba, se secaba, se trituraba y se lavaba por decantación. La obtención de este blanco de plomo requería mucho dinero y tiempo, independientemente del método de producción, por lo que su precio era astronómico. Para comprobar cuán blanco era realmente ese blanco de plomo, lo tomé en su forma pura y lo mezclé con aceite de linaza blanqueado. Este aceite, que los artistas ya utilizaban desde la Edad Media como diluyente para pinturas, debido a que el plomo es un metal bastante pesado, su carbonato principal también es bastante denso, y no se distribuye muy bien en el aceite de linaza. Así que lo mezclé con el aceite lo mejor que pude. Después de eso, apliqué este blanco sobre el lienzo con un pincel común, para poder determinar en el futuro cuál de los blancos es el más blanco. Además del blanco de plomo, también existe el blanco de antimonio. Se trata de óxido de antimonio, que se obtiene calcinando su mineral natural, la antimonita, o sulfuro de antimonio. Estos también son bastante peligrosos, ya que los compuestos de antimonio son tóxicos. Sin embargo, también disuelvo este polvo blanco en aceite de linaza. Afortunadamente, este pigmento se dispersa mucho mejor que el blanco de plomo y también se aplica mucho mejor sobre el lienzo. Además de los tóxicos blancos de plomo y de antimonio, para comparar también tomé un blanco más moderno, el blanco de zinc, que igualmente apliqué sobre el lienzo.
Después de ellos tomé otro tipo de pigmento blanco, el blanco de barita, que es sulfato de bario. También se utiliza como contraste para escanear los intestinos. Los compuestos de bario en sí mismos son bastante tóxicos, pero debido a la increíblemente baja solubilidad del sulfato de bario en agua, esta sustancia se considera segura. Por cierto, la capacidad de cobertura del blanco de barita no es muy buena, por lo que hoy en día rara vez se utiliza con fines artísticos. Y para terminar, apliqué en el lienzo el pigmento blanco más moderno, el blanco de titanio, que es óxido de titanio puro y blanco como la nieve. Esta sustancia se considera relativamente segura, aunque desde 2022 está prohibida su utilización como aditivo alimentario en la Unión Europea. Y para comparar definitivamente todos estos pigmentos blancos con la sustancia más blanca que existe actualmente, también preparé una pintura a partir de un polvo fino de teflón, que, en comparación con el blanco de titanio, se ve un poco más blanco. Aplico la pintura obtenida de este polvo sobre las pinturas ya existentes y luego la dejo así durante un mes para que la pintura de lino se endurezca un poco y, de paso, para que se manifiesten posibles defectos de algunos pigmentos blancos. Al cabo de un mes, de inmediato se hace evidente qué pigmentos blancos resisten mejor el paso del tiempo. Resultó que solo el óxido de zinc o el blanco de zinc no se amarillaron y permanecieron inalterados tras un mes en el balcón. En cambio, los blancos de plomo, antimonio y titanio se amarillaron bajo el sol. Esto es especialmente cierto para los blancos de plomo, ya que al estar expuestos al aire, con el tiempo se oscurecen porque se transforman en sulfuro de plomo negro. Y como se puede ver, en algunos lugares la pintura blanca a base de teflón también mostró buenos resultados. Así que el óxido de zinc y el teflón comparten el primer lugar en cuanto al grado de blancura. Pero volvamos al color negro y averigüemos cuál pigmento es el más negro, y si es posible, hacer una pintura más negra que el negro. En realidad, más negro que el negro solo puede ser un cuerpo absolutamente negro, que de hecho es fácil de fabricar uno mismo. Para ello, simplemente tomé un tubo de cartón de papel higiénico y lo pinté de negro por dentro, luego lo tapé por ambos lados. Lo único es que por un lado dejé un pequeño orificio. Ahora, la luz que entra ya no puede salir, por lo que este agujero negro puede considerarse casi un cuerpo absolutamente negro. ¿Es interesante saber si alguna pintura puede replicar este efecto? Uno de los pigmentos oscuros más antiguos fue la galena, un mineral brillante de un color gris muy oscuro. Debido a su textura brillante, los antiguos egipcios solían usar esta sustancia para maquillar los ojos, aunque difícilmente sabían sobre la toxicidad de este pigmento, ya que está compuesto de disulfuro de plomo. Aparentemente, el tranquilo color gris oscuro de este mineral no sugería ningún peligro. Actualmente este mineral se utiliza principalmente para la obtención de plomo, así como de plata, que puede representar hasta un 1% en este pigmento. Para comprobar cuán negro puede ser la galena, tomé un lienzo y lo dividí en partes iguales, que voy a pintar con diferentes pinturas a base de pigmentos negros. Así será fácil ver cuál pintura es la más oscura. Decidí empezar con la galena. Mezclo el polvo con aceite de linaza y luego lo aplico sobre el lienzo. Por ahora, esta pintura parece bastante negra, pero veremos cómo se comportan las demás, ya que todo se conoce en comparación. Además de la galena, los antiguos egipcios, así como los antiguos griegos, también utilizaban otros pigmentos negros para teñir. De las mismas vasijas de cerámica, ya que la galena también se descompone fácilmente durante la cocción. Por ejemplo, uno de los primeros pigmentos negros fue el mineral pirolusita triturado, o bien el dióxido de manganeso. Este compuesto también es interesante porque es un excelente catalizador en algunas reacciones. Por ejemplo, al añadirlo al peróxido de hidrógeno, este comienza a descomponerse muy rápidamente en agua y oxígeno puro. Todo esto se debe a que el dióxido de manganeso acelera la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, la cual en condiciones normales ocurre muy lentamente. Para mi pintura negra, lo mezclo como antes con aceite de linaza y luego lo aplico sobre el lienzo. Como se puede ver, este pigmento ya es mucho más oscuro que la galena, así que por ahora la pirolusita puede considerarse el pigmento más negro, pero solo por ahora. Sin embargo, desde la antigüedad también se ha utilizado la magnetita como pigmento, es decir, el óxido mixto de hierro. También se le llama negro de Marte. Se puede extraer mediante minería subterránea, ya que este mineral también es la principal fuente de hierro. El nombre de magnetita está completamente justificado, ya que debido a la disposición especial de los electrones entre los dos óxidos de hierro mezclados, posee propiedades magnéticas bastante fuertes. Para saber qué tan negra resultaría esta pintura, primero mezclé un pigmento comercialmente disponible llamado negro de Marte y luego lo apliqué sobre un lienzo. En principio, la pintura resultó bastante oscura.
Además del pigmento comprado, también me dio curiosidad triturar este trozo de magnetita que traje de una mina italiana hace un par de años. Este mineral es bastante duro. Por eso, para triturarlo hasta convertirlo en polvo, primero le rompí un pequeño trozo y luego empecé a molerlo en una trituradora improvisada que fabriqué la víspera. Después de la trituración gruesa obtuve estos pequeños trozos de magnetita que luego decidí moler en un molinillo de café, debido a la alta dureza de la magnetita. Este proceso tomó unos 20 minutos. Sin embargo, no todos los trozos de magnetita lograron triturarse, así que tamicé las piedras más grandes usando un colador. Después de eso volví a moler todo en el molinillo de café. Como resultado, obtuve este polvo oscuro de magnetita que mezcló con aceite de linaza para obtener una pintura negra de magnetita. Sin embargo, al aplicarla sobre el lienzo, se nota que el grado de molienda no es el mismo que en la muestra comercial de negro de Marte, por lo que la pintura no se aplica de manera tan uniforme y el color resulta más gris. Además de los óxidos metálicos, uno de los primeros colorantes negros que comenzó a utilizar el ser humano fue el carbón vegetal común, que, como pueden ver, dibuja perfectamente sobre el papel. El carbón vegetal está compuesto por grandes láminas de átomos de carbono unidos entre sí que se separan fácilmente unos de otros. Al aplicarles una acción mecánica, además del carbón, en la naturaleza existe también un mineral basado en él, por ejemplo el shungite, que está compuesto principalmente de carbono, mezclado con impurezas de óxidos, aluminio y silicio. Se ve como una piedra negra como esta. Para convertirlo en pigmento primero hay que triturarlo. Esto se puede hacer en un aparato como este, que es capaz de triturar incluso las piedras más duras, utilizando muelas cerámicas muy resistentes. Después de varias etapas de trituración, se obtiene este polvo negro, que ya se puede usar como base para la pintura. Al igual que con otros pigmentos, mezclo el polvo de shungite con aceite de linaza y luego lo aplico sobre el lienzo. Es interesante, pero por su aspecto esta es hasta ahora la pintura más negra que he hecho. Y en principio, esto no es sorprendente, ya que el carbono en la composición del shungite es amorfo, lo que significa que refleja muy poca luz. Además del carbono amorfo, en la composición del shungite hay varias otras formas de carbono, sobre lo cual les hablé recientemente en uno de mis videos. En ese video obtuvimos fulerenos que tienen muchas posibilidades de convertirse en nanomateriales populares, utilizados tanto en la industria como en la medicina. Se obtienen en vacío, quemando varillas de grafito en una atmósfera inerte. Durante este proceso se genera una gran cantidad de subproducto en forma de hollín de carbón, que consiste en todos los tipos posibles de carbono. Me dio curiosidad saber qué pasaría si mezclara ese hollín con aceite de linaza, y qué tan negra resultaría esa pintura. Como se puede ver, pinta muy bien sobre papel, pero ¿qué tan negra será en comparación con otros pigmentos negros? Al aplicarla sobre el lienzo se ve bastante prometedora, ya que el tono resulta incluso un poco más oscuro que el del shungite. Pero aún me queda una sección en el lienzo, que decidí cubrir con el pigmento más negro, según la literatura. Es decir, con nanotubos. Si buscas en internet, puedes encontrar que el recubrimiento más negro, Vantablack, está compuesto por nanotubos dispuestos verticalmente, así que tal vez pueda crear una pintura basada en ellos. Para esto, compré estos nanotubos, que ya vienen previamente distribuidos en alguna sustancia, para que sea más fácil disolverlos en diferentes solventes. Se obtienen de una manera similar a los fulerenos, pero la purificación aquí es aún más compleja que la de los propios fulerenos. Al intentar disolver estos nanotubos en aceite de linaza, no logré obtener una mezcla homogénea. Para conseguir una mezcla más o menos líquida, diluí la mezcla aún más con White Spirit. Pero esto no ayudó mucho, la pintura seguía quedando con algunos grumos. Al final, decidí que tal vez, después de secarse, mejoraría, así que opté por aplicar esta pintura improvisada sobre el lienzo. Es posible que, tras la evaporación del disolvente y la polimerización del aceite de linaza, el color se vuelva más negro. Veremos cómo queda esto dentro de un tiempo. Después de un mes de secado de las pinturas, se puede ver que la pintura con nanotubos se ha secado un poco, y ahora se ve mucho más oscura. En principio, si se observa desde diferentes ángulos, se puede decir que incluso resultó ser la más negra de todas, pero aún así no es más negra que el negro. Parece que los nanotubos deben disolverse en algún solvente inusual, que creo que será difícil de encontrar.
pero eso no es un problema, ya que los japoneses ya han ideado en qué disolver estos nanomateriales y han creado una pintura llamada Misu Black. Por cierto, cuesta bastante, alrededor de 60 euros por un frasco como este. Me pregunto qué tan negra será después de aplicarla sobre el lienzo. Para hacer una comparación, previamente pinté este lienzo con pintura acrílica negra a base de negro de carbón. Un día después de que se secara, pinto algo parecido a un agujero negro en el centro de este cuadro usando la pintura a base de nanotubos. En estado húmedo, esta pintura realmente se ve bastante negra. Creo que hay que esperar a que se seque y ver qué resultado obtenemos al final. Un día después, con iluminación normal, esta pintura realmente se ve muy negra, pero todo depende del ángulo de visión. Todo se debe a que aquí, aparentemente, al secarse, parte de los nanotubos se colocan de forma vertical respecto a la superficie, y parte en un orden caótico, lo que hace que la luz entre ellos se absorba mejor que con la pintura acrílica común. Se nota que la mayor parte de este cuadro brilla un poco. Pero este agujero negro dibujado en el centro absorbe mucha más luz, por eso se ve más oscuro. Un efecto aún más inusual se obtiene si por ejemplo se pinta una mandarina o una naranja con esta pintura. Este efecto se nota más claramente sobre un fondo blanco, ya que con tal contraste incluso el volumen de la mandarina apenas se percibe. De la mandarina, esta pintura absorbe tanta luz. También probé pintar una esquina metálica, que sobre papel blanco realmente crea el efecto de un cuerpo absolutamente negro. Según aseguran los fabricantes, esta pintura absorbe el 99,9% de la luz visible. Me parece que exageraron un poco, pero aún así, por ahora, esta pintura puede considerarse la más negra de todas. Solo queda averiguar el secreto de los japoneses sobre el disolvente de nanotubos de carbono, y entonces se podrá fabricar esta pintura uno mismo. Por supuesto, para crear una superficie aún más negra, los nanotubos deben cultivarse en una posición perfectamente vertical sobre el propio objeto a pintar, utilizando deposición por transporte de gas. Pero en ese caso, el mismo lienzo o una mandarina simplemente podrían quemarse por el calor en la cámara de vacío. Y además, probablemente ya no se consideraría pintura, sino un recubrimiento. Bueno, creo que después de este video, ya saben de qué está hecha la pintura más negra y cómo se puede fabricar. Y si les gustó este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas más interesantes.